subdirector de Financiamiento Interno de la Nación y de la Relación como Inversionistas, del Ministerio de Hacienda y de Crédito Público, siendo responsable por la estrategia de financiación de la Nación en el mercado de capitales local y asesor de empresas del gobierno en su estrategia de inversiones y financiación. Por 12 años estuvo liderando la consolidación de la firma Bloomberg LP en Colombia y Brasil, asesorando a administradores de inversión de América Latina en herramientas y estrategias de asset allocation, análisis de rentabilidad y cubrimientos en el mercado de capitales. El doctor Quintero es economista de la Universidad de los Andes y recibió su MBA de la Universidad de Liverpool. Bienvenido, doctor Juan Manuel Quintero. Primero, ¿qué está pasando? Y vamos a poner en contexto internacional qué es lo que cuáles son las principales variables que pueden afectarnos en este momento. Quiero no pasar por lo evidente. Ustedes seguramente escuchan en prensa, están enterados de lo que está sucediendo en el día a día. En términos generales, hay desaceleración global. No hay ninguna duda de eso. Efectivamente, China tiene unos crecimientos inferiores a los crecimientos que muchos economistas consideran que son necesarios para un natural crecimiento y para surtir correctamente las necesidades que tiene ese país. Los datos de Estados Unidos empiezan a ser más positivos, pero no necesariamente son positivos 100%. No hay una no hay un consenso entre los economistas americanos que efectivamente las cosas están mejor. Recordemos que Estados Unidos viene de una crisis profunda en el 2008, en el cual la Fed tomó unas decisiones que nunca había tomado. Primero, se hizo una aproximación a cómo se debe empujar el crecimiento de una forma distinta a como se había hecho en toda la historia. De hecho, cuando yo estaba en la universidad, a mí me enseñaron la mejor forma de crecer y ser razonables en el manejo económico es: sean ortodoxos, no gasten de más, no regalen la plata, etcétera, etcétera. La Fed hizo todo lo contrario, con unos resultados muy favorables. Nos hizo pensar nuevamente. Definitivamente se presentó un cambio en la teoría económica. Tenemos una circunstancia en la que en Estados Unidos se estaba haciendo una expansión monetaria más allá de lo que nadie se había soñado. Y en el mundo entero hubo consenso de que ese era el camino. Los principales banqueros centrales del mundo, incluso nuestro Banco de la República, llevó las tasas de interés a niveles que nunca habíamos tenido. Logramos controlar la inflación en la mayoría de países de América Latina. Los países donde habíamos vivido hiperinflación, que no fue el caso colombiano, se hicieron una serie de medidas. Ahora vamos a hablar un poco de Brasil particularmente. Se tomaron una serie de medidas y se salió de esa dificultad. En este momento, pues, lo que se esperaba es que ese esfuerzo importantísimo que la Fed estaba haciendo sacara a Estados Unidos de ese peligro de recesión. Hoy en día, casi 7 años después, no hay un consenso entre los economistas de que eso sea así, de que efectivamente el mercado reconozca que ya se acabó la recesión, que no hay riesgo de recesión. ¿Qué sucede? Hay un peligro muy grande, y es que la capacidad de empujar los mercados que la política monetaria tiene en el mundo, a partir del esfuerzo que hicieron de entregar recursos, de hacer una política monetaria expansiva, hizo que esa política perdiera impacto, perdiera capacidad de influir en el crecimiento de las economías. Entonces, la Fed quiere recuperar esa capacidad que siempre tuvo de afectar los mercados, por lo tanto, debe en cualquier momento empezar a subir las tasas de interés. Si uno se hace esta pregunta, ¿la Fed va a subir las tasas de interés 3 meses atrás? Les aseguro que ninguno de ustedes va a decir no, ¿cómo se les ocurre? Algunos de ustedes probablemente se acuerden de lo que pasó en julio del 2013, tasas totalmente al alza. Particularmente Infobamer hizo un ajuste fuertísimo de las tasas de los CDTs y muchos portafolios perdieron plata. Eso no fue porque la Fed subiera las tasas, sino porque todo el mundo pensaba que las iba a subir.
y que había indicios claros de que la Fed iba a subir las tasas. Hoy en día, como segundo punto importante para tener en cuenta acá, es que efectivamente los datos económicos no nos dan suficientes muestras de que efectivamente la Fed vaya a subir las tasas. Entonces la pregunta hoy vuelve a ser, ¿la Fed va a subir las tasas? Y si las va a subir, ¿cuándo? ¿Por qué nos tiene que afectar eso? Obviamente, si la Fed sube las tasas, los activos de inversión del mercado americano se hacen más atractivos. Y en ese sentido, pues, claramente nuestros activos de inversión deberían de perder esa attractiveness a los inversionistas internacionales. En América Latina claramente hay una desaceleración y en los mercados emergentes también hay una desaceleración. Esa desaceleración está motivada principalmente por los commodities, por la caída del precio de los commodities. El caso del petróleo es un caso aparte, vamos a tocar un poco ese tema más adelante, pero en la región en general los commodities perdieron. Los principales elementos de exportación o los principales bienes de exportación de economías como Chile, como Perú, como Brasil, perdieron valor. Efectivamente perdieron valor. La soya en Argentina también perdió valor. Por muchas razones. ¿Cuál es la circunstancia o qué podemos esperar de esos mercados? Lo que dicen muchos analistas es que esos mercados no se han recuperado, no se espera que se recuperen en el corto plazo. En ese sentido, la región tiene problemas de crecimiento. Sin embargo, y un poco gracias a lo que se hizo en los años anteriores, nosotros tuvimos un boom petrolero. En este momento estamos como ya en los años de caída del output petrolero del país. Afortunadamente, el gobierno del presidente Santos logró pasar la reforma a las regalías, que hizo que de alguna forma se ahorrara algo del boom de ingresos que se tuvo en los años 2012, 2013 y algo del 2014, cuando el precio del petróleo era adecuado. Después de ese esfuerzo de ahorrar, de hacer el ajuste de las regalías, Colombia quedó en una posición relativamente favorable frente a sus pares de América Latina. Hay otra... Ahora sí se fue. Ahora sí. Hay otra... No sé si ustedes me oyen. ¿Sí? Pero no sé si las personas atrás me alcanzan a oír cuando hablo a viva voz. Bueno, vamos a darle otra oportunidad a este micrófono. Entonces, en la primera parte del gobierno Santos también se tomaron dos decisiones, unas decisiones que hoy en día nos permiten tener una tranquilidad de que las calificadoras de riesgo no nos van a poner en una dificultad mayor. Durante esa primera parte del gobierno se pasó la reforma, la regla fiscal. Se pasaron de hecho dos reformas asociadas con la sostenibilidad del gobierno. La primera fue el acto legislativo de sostenibilidad fiscal. En el acto legislativo de sostenibilidad fiscal, el gobierno hizo una modificación de la Constitución. Hoy en día, así como ustedes tienen derecho a la salud, derecho al trabajo, una serie de derechos, los jueces, cuando hacen efectivo esos derechos, tienen la obligación de conservar un principio, que es el principio de sostenibilidad fiscal. Se incorporó dentro de la Constitución política un principio de sostenibilidad fiscal. Yo no creo que el presidente Santos se dé el lapo de desarrollar lo que implica ese principio que está en la Constitución. Seguramente el próximo presidente, con capital político fresco y todo, si es un tipo serio, va a desarrollar lo que dice la Constitución, pero ustedes tienen derecho a que un juez de la República no le apruebe una liposucción a una señora que está abogando por sus derechos fundamentales. Si es que no hay plata, si es que no se ha concertado con el Ministerio de Hacienda, que efectivamente haya recursos para que esa liposucción pase. Entonces ese es un principio que cambió mucho las cosas. Uno oía hablar a Echeverry de ese tema y decía, mire, lo más difícil
no fue pasar la regla fiscal, esa fue fácil, ellos no tenían ningún problema, los congresistas les parecía divertidísimo pasar la regla fiscal. Lo que fue problema fue pasar este acto legislativo. Obviamente el esfuerzo del gobierno iba hacia que ese acto legislativo fuera un derecho fundamental. Así como yo tengo derecho al trabajo, también tengo derecho a que mi Estado sea sostenible en el tiempo. Los congresistas no estuvieron de acuerdo y se modificó a que eso es un principio, no un derecho fundamental. Yo creo que con eso nos basta. La otra parte de la historia fue la que realmente tenía dientes y ha sido un poco lo que le ha puesto en calzas prietas al señor ministro de Hacienda en su esfuerzo por tratar de estimular diferentes sectores. En Colombia tenemos una regla fiscal. En las leyes hay una reglamentación que le impide al ministro de Hacienda y al presidente, al gobierno central, gastar excesivamente, gastar más allá de ciertos límites. Eso es hacer el Estado sostenible. En Colombia, la ley obliga a que el gobierno central sea razonable en su manejo fiscal. Eso nos permite estar en una situación un poco distinta a lo que están los pares de la América Latina. Una cosa, esta regla fiscal se impuso también en España, en Italia, varios otros países que enfrentaron situaciones fiscales difíciles tienen hoy en día una regla fiscal. No estoy diciendo que nosotros la hubiéramos inventado de la nada, nosotros la copiamos a Chile y pues muy bien, nos ha salido y funciona relativamente bien. En este momento, si el ministro de Hacienda no cumple con esa regla fiscal, está prevaricando. Y en ese orden de ideas es una cuestión muy, muy importante que efectivamente ellos hagan un seguimiento estricto del gasto y de los ingresos que están recibiendo, y eso nos ha puesto en una situación bastante distinta. Los resultados de eso son estos, fíjense. América Latina, estas son cifras del Fondo Monetario, se espera que crezca en el 2015 más o menos 0,5%. En Colombia, para el Fondo Monetario Internacional, ellos esperan que crezcamos alrededor del 3%. Las cifras del gobierno son cercanas al 2,8%. Eso de todos modos nos pone en una situación más favorable que el resto de países de América Latina. Vamos a intentar así, no sé si les suena. Yo me siento cómodo perfectamente. El resto de países de América Latina tienen una expectativa de crecimiento fuerte, pero hay un país que nos está... bueno, acá hay otras fotos, estas ya son utilizando el PIB que viene de los 6 países más grandes de América Latina. Aquí vemos cómo Colombia está liderando la partida en nuestra región. Pero ojo que aquí hay un tema que es muy crítico y muy preocupante, y es Brasil. Brasil es el país que empuja a América Latina. Brasil es el país que de alguna forma atrae a los principales inversionistas. Hoy en día y después del boom que hubo en los países emergentes, tuvimos los inversionistas institucionales americanos y los grandes inversionistas institucionales reconocieron que Colombia no era Brasil, que Argentina no era Venezuela, que Ecuador no era Perú. Reconocieron que América Latina no era una sola, que había países distintos. Primero hicieron la gran distinción entre los países del Pacífico y los países del Atlántico, con la implicación política que eso tiene, y de alguna forma lograron diferenciar quiénes se portaban bien de los que se portaban mal. Brasil, y les hago un poco un paréntesis de la situación brasilera. Brasil es el país más cerrado de este hemisferio. Si ustedes quieren comprar una camisa como consumidores brasileros dentro del mercado local brasilero, ustedes van a tener que pagar no solamente el costo de la mano de obra, sino unos aranceles altísimos. Es lo que un economista brasilero decía, es que mire, si ustedes quieren vender paraguas en Brasil, lo mejor es que fabriquen paraguas en Brasil, porque de otro modo va a ser imposible llegar a lograr vender esos elementos. ¿Qué es lo que sucede? Brasil tiene una política proteccionista muy fuerte. En ese sentido, y eso lo vivimos, creo que todos ustedes se acuerdan de esa época, cuando
en los 80s uno quería comprar un filtro para un carro o un repuesto para un carro. A uno le tocaba someterse o a comprar el nacional, que era carísimo y además era de menor calidad, o el importado, que costaba muchísimo más, estimulando pues muchas cosas asociadas con el contrabando, etcétera, etcétera. En Brasil pasa eso hoy en día. En ese sentido, lo que se ha dado es que hay un impulso muy fuerte al crecimiento de la demanda interna. ¿Por qué? Porque el sector industrial brasilero desafortunadamente no es competitivo. Y un poco lo que, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a Macy's en Miami, por decir algo. Si ustedes van a Macy's en Miami, Macy's es una tienda de cadena, como un Falabella. Yo tengo apagado el micrófono solo por cualquier cosa. Macy's es una tienda como un Falabella gringo. Muy bonito, las mejores marcas, etcétera, etcétera. Uno va hacia las cosas de cocina, mi señora es pastelera, valga la cuña, hace unos cupcakes divinos y deliciosos. Obviamente me toca siempre que vamos de vacaciones, alguna cosa, cuando se podía, íbamos a la parte de cocina y todo esto, y uno veía dentro de los mejores sartenes, las mejores ollas. ¿Cuál era la marca de esas mejores ollas que se encuentran hoy en día en Macy's? ¿Alguien? IMUSA, tal cual. IMUSA logró hacer la reconversión. Ellos, después de la apertura, lograron hacer la reconversión industrial y hoy en día es una de las marcas más reconocidas. La compraron una agencia internacional, una firma internacional y todo, pero dada esa apertura, nuestros empresarios hoy en día son competitivos y hoy en día pueden entrar a ofrecer sus bienes y servicios en otros países. En Brasil eso no sucede. Entonces, en Brasil, ¿qué es lo que estimula el crecimiento altísimo que tuvieron durante los últimos 10 años? Creció 100% a punta de consumo interno. Uno ve qué hizo el presidente Lula dentro de su gobierno, que ha sido un gobierno muy celebrado, y lo que se dice es que el presidente Lula sacó de la pobreza y llevó a la clase media a millones de brasileros. Es una cuestión que se le reconoce. Es cierto que el presidente Lula hizo esa tarea. Él sacó a muchos brasileros de la pobreza y los llevó a la clase media. Con una salvedad, yo tuve la oportunidad de vivir unos años en Brasil. Les digo, la empleada que nos atendía en la casa, hagan de cuenta, nosotros le pagábamos 100. De esos 100, ella tenía un apartamentico que alquilaba, ella recibía, pongan 120. De esos 120 que ella recibía, ella tenía que pagar el televisor que había comprado, la cama que había comprado, el no sé qué que había comprado, pagaba más o menos 100 de sus ingresos. Es decir, de los 100 que nosotros les dábamos más los 20 que ella tenía de su arriendo, ella gastaba en pagar intereses y en pagarle a sus deudas más o menos esos 100. ¿Eso qué quiere decir? La mayoría de esa clase media brasilera está endeudada y está endeudada a unas tasas muy complicadas. Esta parte de la historia no es muy común que yo la cuente en estos escenarios, pero ustedes tienen la capacidad de prestar también a personas que están entrando a la clase media, personas que están saliendo de la clase media, y en ese sentido, ¿cuál es la foto que se está viendo en Brasil? Las personas, hay una compañía muy interesante que es Casas Bahía. Casas Bahía vende electrodomésticos, y Casas Bahía lo hace contra la cédula, básicamente. Una persona le entregan un talonario y se compromete a pagar en cómodas cuotas a futuro las cuotas de ese televisor. Uno va a Casas Bahía y dice, uy, pero esto debería ser lo más barato que hay en el mercado. Y no es verdad. Casas Bahía es muchísimo más caro que cualquier otra tienda que vende este tipo de instrumentos o este tipo de elementos. ¿Por qué? Porque ellos lo hacen todo a crédito. El negocio de ellos es vender a crédito. Y así funcionó mucho. Hay muchos negocios que tienen, y uno puede ir por cada estado de Brasil y va a encontrar una historia de ese estilo. Brasil está endeudado y está con problemas de incumplimiento en esas deudas. La clase media que empujó el crecimiento de Brasil en los últimos años se quebró, literalmente. Desafortunadamente es un drama social grandísimo, porque cuando uno se acostumbra a vivir bien, es terrible que lo saquen de sus condiciones. Y en ese orden de ideas, eso está pasando en Brasil. Hay otra serie de problemas, la corrupción, etcétera, etcétera, pero Brasil ellos les dicen, Brasil es diferente. Brasil es diferente. Brasil puede ser un país que vive con corrupción. Ese no es el driver de la desaceleración de esa economía. En ese sentido, ¿qué pasa? Para nosotros era fundamental que los mercados reconocieran que Colombia no es Brasil,
porque desafortunadamente esa es la referencia principal que se tiene. Y en ese orden de ideas, fíjense esta grafiquita, esta es una gráfica del Credit Default Swap. No sé, el Credit Default Swap es una prima de riesgo, es como hagan de cuenta, yo cuánto pago por la prima del seguro de mi carro. Resulta que yo compro mi carro, compro un seguro, lo que vale la prima del seguro de la probabilidad que yo me estrelle o que me roben el carro, en el mercado internacional se negocia. Esta prima se paga por la probabilidad que tenga o la probabilidad que tiene un emisor de hacer default, de incumplir en sus pagos. Si yo pago, normalmente este es el Credit Default Swap de 5 años, es decir, este es un contrato en el que si yo lo compro me comprometo a que por 5 años yo voy a pagar algo así como 300 puntos básicos de compensación al que me vendió el Credit Default Swap para cubrirme de la eventualidad de que Colombia entre en un evento de default. En el evento de que Colombia incumpla sus pagos, yo voy donde el emisor del CDS y le digo, señor, tome su CDS, cómpreme mis bonos. Y él me compra los bonos que yo estoy cubriendo al 100% del valor. Entonces, en ese sentido, me cubre riesgo de crédito 100%. Fíjense una cosa, aquí abajo tenemos, este es el riesgo de crédito de Brasil y este es el riesgo de crédito, esa prima de riesgo de crédito de Colombia. Lo que estamos viendo es que estamos en unos niveles que jamás, este es un histograma de dónde ha estado ese indicador, jamás hemos estado en unos niveles de diferencia entre credit default swaps tan grande. Entonces, el mensaje es, las cosas están difíciles en la región, particularmente en Brasil están más difíciles. El efecto que eso tiene, si nosotros estuviéramos hablando hace 10 años de que en Brasil hay dificultades, era para que nos estuviéramos todos estresados. ¿Qué sucede? Si Brasil enfrenta dificultades, los inversionistas dirían, uy, no, terrible, salgámonos de América Latina. Les digo, ya hoy no pasa eso. Y eso lo demuestran mucho las primas de riesgo y todo eso. Y ustedes pueden entrar a diferentes sistemas y encontrar cómo se están negociando nuestros bonos. Entonces, sí hay dificultades, pero esto, ¿qué puede pasar? Brasil, acabaron de hacerle un downgrade a Brasil hace un par de semanas, le bajaron la calificación de riesgo de crediticio, las calificadoras a Brasil, una de las calificadoras lo dejó en junk bonds, en bonos basura. ¿Eso qué quiere decir? Que Brasil tiene un chance más. Normalmente los inversionistas institucionales, los dueños de los recursos de la seguridad pensional de Estados Unidos, las aseguradoras, etcétera, tienen la obligación de invertir en instrumentos o en emisores que tienen al menos 2 calificadoras que les dan grado de inversión. Ya en este momento Brasil perdió la primera. Hace poco otra de las calificadoras se pronunció sobre la capacidad de pago brasileña y dijo, mire, está ok, lo tenemos, les bajaron un notch, no los pusieron fuera de grado de inversión, pero les dijeron que están en revisión. Entonces, esa revisión es muy delicada. Si la tercera calificadora toma la decisión de quitarle el grado de inversión a Brasil, ¿qué le va a pasar a Colombia? ¿Qué se les ocurre que pueda pasar a Colombia? La respuesta es muy sencilla. Los recursos que están invertidos en Brasil van a venir a Colombia. ¿Por qué? Porque es que en una de las cosas que pasó en la reforma pensional, en la reforma tributaria que se pasó, fue que el monto de impuestos que se le cobra a los inversionistas internacionales por traer recursos a Colombia se redujo del 33 al 14%. Entonces, hoy en día es posible traer recursos a Colombia. Si uno mira las estadísticas de cuánto de la deuda pública colombiana en pesos en el mercado nacional está en manos de los inversionistas internacionales, en el 2013 era algo así como 1%. En este momento estamos expuestos o tenemos inversionistas internacionales con recursos por más del 15%, pues algo cercano al 15% del stock total de deuda. ¿Por qué llegó eso? Básicamente, ustedes probablemente habrán oído hablar del índice de JP Morgan. JP Morgan, banco de inversión muy famoso, le dice a sus inversionistas, mire, esto es lo que está rentando mercados emergentes, esto es lo que está rentando Europa, esto es lo que está rentando Asia. Ellos crean índices de deuda de diferentes mercados. Hay un índice que es muy importante, que es el índice de deuda pública local, en moneda local. De ese índice nosotros entramos a ser parte cuando se logró hacer algunos ajustes primero de la situación fiscal. Ya no estamos cobrando 14%, ese no es mío,
14%, ya no le estamos cobrando a los inversionistas 33% para entrar. Además que hay una cosa, fíjense lo siguiente, la retención en la fuente, la forma como se calculaba la retención en la fuente cambió. Anteriormente la retención en la fuente para esos inversionistas se calculaba a partir del saldo mensual. Entonces uno iba donde su administrador de inversión y le decía, señor administrador de inversión, o el fondo que tenía los recursos en Colombia, tenía unos recursos ahí, mensualmente el administrador de la inversión, la fiduciaria les decía, señores, es que fíjese, como sus portafolios se valorizaron de 100 a 110, usted tiene que pagarme 33% de esos 10 que se le valorizaron. Entonces, por derecha, le hacían la retención de ese 33% sobre esos 10. Resulta que al mes siguiente el mercado da la vuelta y el tipo ya no estaba ganando 10, sino que estaba perdiendo 10. La valoración de ese portafolio bajaba de 110 a 90 y no le devolvían los 3 que había pagado de impuestos en su momento. Entonces, adivinen cuántas personas iban a tener recursos acá. La DIAN hizo una tarea de ajustar cómo se calculaba la retención en la fuente, entonces ya no era 33 sino 14 y ya se estaba pagando efectivamente la retención sobre los recursos que efectivamente o sobre las utilidades que efectivamente se han generado. Con eso nos metieron en el índice de JP Morgan, con eso hubo una entrada importante de capitales de inversionistas en el exterior. ¿Cuál es el problema de los capitales cuando entran esos capitales del exterior? ¿Quién ha oído hablar de esos capitales? ¿Quién me habla de un bichito que dicen por ahí? Los capitales golondrinos. Yo les digo que esa es una especie en vías de extinción. Afortunadamente para nosotros en Colombia ya no hay de eso. Primero, tipo que viene a especular en Colombia, se los aseguro que no se va a venir por ganarse el 7% a 10 años. Ese 7% a 10 años, eso ya no le interesa a esos inversionistas hedge que venían a buscar rentabilidades altísimas. Cuando estábamos en el 25-30%, pues qué carajo, si yo ya me fui largo por 2-3 meses, me gané ese 30-35%, pues si yo ya pierdo 5-10% me voy y ya. Hoy en día los capitales golondrina no existen en nuestro mercado. Primero porque los principales inversionistas en nuestra deuda son esos capitales que llegaron como parte de la ponderación del índice que JP Morgan hizo. Ustedes, un poco, yo espero pues que más adelante les voy a contar un par de chismes sobre esto. Yo espero que los fondos de inversión colectiva en Colombia empiecen a evolucionar, a ofrecerles diferentes alternativas a ustedes para recibir recursos. Hoy en día la mayoría de los recursos se van al fondo a la vista. En los mercados internacionales, si uno quiere invertir en un fondo de inversión colectiva, los tipos me dicen, mire, este fondo tiene 80% deuda de Estados Unidos, 20% deuda de emergentes en moneda local. Uno dice, uy, buenísimo, yo quiero ese fondo. Entonces ellos automáticamente, sin pensar, invierten como dice el fondo. Entonces compran un porcentaje en Colombia, un porcentaje en Brasil, etcétera, etcétera. Si Brasil le quita la tercera calificadora, le quita grado de inversión, a Brasil lo van a sacar de ese índice de mercados emergentes. ¿Eso qué quiere decir? Que la ponderación de Colombia va a subir en ese mercado. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de las implicaciones que eso puede tener. Pero ese es el escenario que les puedo pintar internacionalmente. Rápidamente, ¿Fed va a subir las tasas? Hoy es una pregunta, hoy no es una realidad. ¿Cuándo? Eso sí que menos se sabe. Si las sube, muy probablemente las puede subir en diciembre. Esa es una circunstancia. China, o sea, no les voy a repetir, no va a llover sobre mojado, está enfrentando dificultades. Definitivamente un poco Europa, que no mencioné. Europa tiene dificultades, todavía tienen problemas muy serios en los países de la periferia europea. Hay problemas muy serios, aunque países como España están empezando a salir de la crisis, o ya salieron de la crisis de alguna forma, hay países que tienen unas dificultades muy grandes. En América Latina, las cosas están bastante difíciles para los países que fondearon su crecimiento basado en commodities principalmente. Brasil, uno de los principales impulsores, a diferencia de México, está enfrentando muchos problemas. Un paréntesis, y no sé si hay personas de Cúcuta acá. Bueno, tengo familia en Cúcuta y una de las preguntas que yo me hacía es, bueno, en mi presentación tengo que decir que hay un problema con los vecinos muy serio. Si ustedes leen la prensa actualmente, ustedes van a decir, sí, hay un problema muy serio con nuestros vecinos. Tranquilícense, ese no es un problema. Hoy en día, las exportaciones a Venezuela y Ecuador ya pues no hacen parte, no son grandes
drivers de las exportaciones de nuestro país. Hace varios años, los exportadores colombianos no tradicionales hicieron la tarea de cambiar de clientes. Dejaron de vender en Venezuela, ahora hoy en día a Venezuela se le vende con plata en mano, con una serie de condiciones. Y uno dice, nos cerraron la frontera, Cúcuta debe estar terrible. Testimonio de familia mía en Cúcuta, y por favor confírmenlo, y si eso es verdad, qué bueno. Las cosas en Cúcuta están muy bien. La percepción de inseguridad se ha mejorado del cielo a la tierra. El cierre de la frontera ha hecho que la gente se preocupe por salir adelante sin pensar en Venezuela. Y eso para un país, para una ciudad o para unas regiones fronterizas que han tenido tanta integración es muy importante. Cuando en los meses que sea abran nuevamente la frontera, lo que habrá pasado en estos meses de que Cúcuta y las ciudades que tienen estas dificultades de frontera están viviendo, va a ser muy bueno, porque cuando uno no tiene nada más que hacer, pues tiene que hacer lo que le toca. Y en Cúcuta se hicieron eso, empezaron nuevamente a generar ingresos a partir de atender a su propia población. Y en ese sentido, cuando la frontera se abra, vamos a estar en una condición mucho mejor que lo que tenemos hoy en día. Ayuda el subsidio, el subsidio de la gasolina definitivamente todavía los ayuda. El hecho de que pues, hay unas disminuciones en el IVA que se está cobrando en Cúcuta también les ayuda, eso hace que la vida sea más fácil allá. En ese sentido, ese es el parte de la frontera. Sin embargo, como les dije, yo no vine aquí a contarles historias positivas, desafortunadamente llega el momento en que me toca estresarlos un poquito. Entonces, primero que todo, tasas de interés, preocúpense por tasas de interés, las tasas de interés están al alza, hay volatilidad, sobre todo hay volatilidad. Digo una cosa, hoy en día yo espero que ustedes, y que para ustedes no sea una sorpresa, aquí no vamos a hablar del dólar porque subió tanto, lo que vamos a hablar acá es del dólar, ¿qué hacemos con ese dólar allá arriba? La volatilidad, aquí lo grave no es que el dólar se hubiera subido a esos niveles, hay que vivir con eso, o sea, esa es la realidad actual, sino qué implica que el dólar esté por allá. Hay una cosa muy crítica con dólar, no es el nivel es el nivel natural que debería tener la moneda en las circunstancias que tenemos, sino el problema del dólar en este momento es que un día vale 2.900 y al otro día vale 3.300. Bueno, estoy exagerando un poco la volatilidad, pero eso es lo que los tiene que preocupar a ustedes. Desafortunadamente, lo de modelos cuantitativos de riesgo, los VaR, que seguramente van a discutir más adelante, hablando de riesgos de mercado, se quedan escasos para poder entender cuál es esa volatilidad, pero ahora vamos a entrar en materia de eso. La inflación, hay inflación. La inflación, el Banco de la República sostuvo por varias de sus conferencias y varias de sus reuniones que era controlada, que estábamos en buen momento, que todos los efectos que estábamos viendo en inflación eran transitorios. Hoy dicen que no. El otro punto es, lo que ya les mencioné, bueno, no entramos en mucho detalle, a pesar de que hay responsabilidad fiscal, hay menores ingresos de la nación está recibiendo menos plata. Ese es otro de los aspectos que vamos a ampliar en la charla que tenemos. Hay una crisis en el sector eléctrico. Esto es una realidad, ahora vamos a hablar de ese detalle. Y obviamente a esta sí, yo no tengo ningún pergamino para hablar de eso, pero claramente hay una incertidumbre política. Y yo tomo partido, pero no les voy a mencionar nada, pero sí hay no hago referencia a las elecciones del próximo domingo, pero sí tenemos una situación de incertidumbre política por las conversaciones que están ocurriendo en La Habana. Yo no estoy diciendo, y ojo, no se confundan, yo no estoy dando juicios de valor de que si las conversaciones son buenas o no, eso pues hay gente mucho más conocedora que yo de eso, pero sí hay una incertidumbre. El problema más grande que tuvo Perú para poder salir del crecimiento estancado que tuvo en la última parte del gobierno Fujimori, no fue porque los peruanos no tuvieran que hacer o no quisieran hacer cosas chéveres. Ellos sí tenían una industria que hoy en día pues vemos los frutos. El problema más grave de todo era que nadie sabía qué iba a pasar con ese gobierno, nadie sabía qué iba a pasar con ese país. Entonces, más allá del resultado final que las conversaciones tengan en La Habana, lo importante es que nosotros resolvamos el asunto de la incertidumbre política. De corazón les digo, ojalá la paz la logremos firmar, ojalá la paz sea una paz satisfactoria para todos los colombianos, pero ojalá la hagamos rápido, para un lado o para el otro.
porque es que la incertidumbre sí hace que los inversionistas dejen de tomar decisiones de destinar sus recursos en algo. Esas son las alertas que les quiero traer y vamos a desarrollarlas un poco. Primero, ustedes probablemente desde su operación del día a día se han dado cuenta que los bancos están de alguna forma tímida, algunos más agresivamente, subiendo las tasas de captación. ¿Qué está pasando detrás de eso? Porque los bancos hoy en día, si uno iba a vivienda, le decía, señores de vivienda, ¿cuánto es la tasa que me van a dar por 2.000 millones de pesos que me sobraron de no sé qué cosas que voy a hacer? No, si me las dejan en cuenta de ahorros por ahí 3%. Yo creo, pues, a ver, si la tasa del República está muy por encima. Esa era la circunstancia de los bancos. Uno iba a un banco AAA porque no podemos invertir en nada distinto de AAA y le decían, ¿sabe qué, señor? Mire, ay no tengo tiempo de atenderlo. Hoy en día la circunstancia es totalmente distinta. Hay una razón para eso. Hay una razón y es que el gobierno está implementando una cosa que se llama la cuenta única nacional. La cuenta única nacional es una idea que se incorporó en el plan de desarrollo del primer gobierno del presidente Santos. La cuenta única nacional hace que, ustedes saben que hay unas entidades que hacen parte del presupuesto general de la nación. Las entidades que hacen parte del presupuesto general de la nación solamente pueden gastar si en la ley de presupuesto que se pasa todos los años, dice que ellos se pueden gastar, pero ellos sí recogen recursos propios. Resulta que cuando sus hijos se presentan a definir su situación militar y en la brigada les dicen, no, muchas gracias, ustedes son sobrantes de concentración o sobrantes o alguna cosa de ese estilo, ustedes tienen que pagar una cosa que se llama la cuota de compensación militar. ¿Cuántos de ustedes pagaron por la libreta militar? Todos los que no prestaron servicio pagaron por la libreta militar y no pagaron temas de corrupción ni nada de esas cosas. Uno pagó, pues yo tampoco presté servicio militar desafortunadamente, pero tuve que pagar mi cuota de compensación militar. ¿De quién es esa plata? ¿De los militares? No, señor, esa plata es de todos los colombianos. Eso es una tarifa que cobra el ejército por un servicio que presta, que es emitir la libreta militar. Así como uno, cuando sale en avión, paga dentro de su tiquete, paga unos impuestos, paga una cosa que es la tasa aeroportuaria. Esa tasa aeroportuaria no es del Aerocivil, es de todos los colombianos. Y en ese sentido, el Congreso de la República autoriza al gobierno a gastarse en algunas cosas. Resulta que hasta antes de la implementación de la cuenta única nacional, las entidades disponían de esos recursos, entonces me llegaban, son recursos propios, esos recursos yo los guardo en mi cuenta de ahorros, pago unas reciprocidades y cuando ya está eso se las mando al gobierno en forma de TES, es decir, hay unas inversiones forzosas de todas estas entidades que hacen parte del presupuesto de la nacional que tienen que invertir en TES, en títulos del gobierno nacional. Claro, al otro año se ganan no solamente lo que ya tenían para gastarse, sino que podían gastarse en lo que ellos llamaban excedentes financieros. Pero ¿quién pagaba los intereses de esos TES? Claramente el gobierno central. Entonces dijeron, un momento, esta vaina no está bien hecha. Primero yo tengo una plata que no recauda la DIAN, sino que la recaudan cada una de las entidades, la mandan a un banco, la dejan 6 meses en el banco o 3 meses, o depende de la reciprocidad que hayan firmado, y después me la mandan en forma de TES para que yo les pague intereses. Valiente la historia que tenemos. Y por el otro lado, sí, emita TES y emita deuda internacional y crezca las obligaciones de gasto a partir de esos intereses que resultan. Hombre, hagamos un cambio. Vamos a decirle a todos que una vez recaudan esos recursos, trasládelos a la dirección del Tesoro inmediatamente. Y cuando se los necesite gastar y tenga permiso, la dirección del Tesoro paga por ustedes. Hace todo el sentido del mundo. Solo que hubo un problema. Cuando se recogen esos recursos, el gobierno nacional, la dirección del Tesoro, no los pone en Bancolombia, ni en Banco de Occidente, ni en ninguna entidad financiera del país. Los depositan en una cosa que es una cuenta del gobierno nacional en el Banco de la República. Retiraron 5.5 billones, según mis cálculos, que no tienen nada oficiales, retiraron 5.5 billones de pesos de liquidez de los bancos en este momento. Los bancos tienen una caja menor de 5.5 billones. Y quién sabe, habría que hacer una revisión. Yo no he mirado el presupuesto nacional en este momento, pero habría que ver cuáles son la expectativa que tiene el gobierno de recoger
recursos propios de esas entidades. Esos ya no van a los bancos. Entonces, en ese sentido, los bancos tienen menores disponibilidades de recursos del gobierno, y eso hace que tienen un fondeo de muy corto plazo, fondeo que es un fondeo difícil. Cuando un banco tiene portafolio de TES, va al República a que les fondeen ese portafolio, les dan repos a corto plazo, mientras que los compromisos de crédito, los compromisos son de 2 años, de 1 año, 2 años. Entonces, volvimos a ese tema de ese mismatch entre la caja y lo que tiene. Ojo que eso les pega a ustedes directamente. Hay menos recursos en el mercado disponibles para eso. Ojo, si ustedes recogen recursos son muy atractivos, hay que negociar bien con sus bancos. Los bancos tienen la necesidad de más recursos y tienen la posibilidad de ofrecerles hoy en día a ustedes tasas más atractivas. Acuérdense como cuando uno va a cancelar DirecTV, ¿alguien trabaja en DirecTV acá? Podemos hablar mal de ellos. ¿Cuál es la mejor forma de que le bajen uno la tarifa en la televisión? Señor DirecTV, es que ¿qué hago para cancelar? No, doctor, venga, espere, hablemos. Inmediatamente uno se gana una prima de 20% o le ponen HBO 6 meses. Entonces, eso es una realidad. Hay menos recursos de liquidez en los bancos. Hay una cosa que tiene una implicación serísima y mucho puede pasar a las empresas de las cuales ustedes, no creo que la mayoría, quienes tienen un fondo de empleados son más de un tamaño mayor, pero los recursos de fondeo de capital de trabajo también están más caros. Entonces es importante llevar eso en consideración. Las tasas activas, si ustedes reciben fondeo de bancos, probablemente también van a tener un impacto al alza. Pero ¿cuál es el problema también en portafolios? Ustedes tienen algunos de ustedes tienen portafolios. Las tasas van para arriba, esto no es ningún secreto, yo llevo diciendo esto hace 2 años. Las tasas van para arriba. Hoy en día ya no es cuestión de, ¿será que las tasas van para arriba? No, sí, necesariamente las tasas van para arriba. Tenemos inflación cercana al 5%, hay que compensar eso, no se confundan, las tasas van para arriba. ¿Qué hacemos ahora sí más bien para poder cubrirme en caso de que yo tenga una exposición a tasa de interés? Si tengo una exposición a tasa de interés, existen instrumentos, existen derivados, swaps, obviamente Infobae los valora, se les cuña, pero los bancos y los comisionistas de bolsa, si ustedes tienen una exposición importante a eso, es el momento de averiguar ahora sí qué es esa vaina. Muestre a ver qué era lo que era ese swap, qué era lo que era ese futuro de TES individual que se negocia en bolsa, hoy en día ustedes, si quieren hacer una gestión adecuada de los recursos que les encomendaron, hay que cubrirse. Ustedes, muchos de los que tienen exposición cambiaria, ya lo hacen. Hay que hacerlo en el mercado de tasas de interés también. Con eso dicho, los fondos de inversión colectiva no lo hacen. Los fondos de inversión colectiva, hago referencia a los que son administrados por las sociedades comisionistas de bolsa, las sociedades administradoras de inversión y los comisionistas de bolsa. Los fondos de inversión colectiva, en su gran mayoría, no están haciendo coberturas de tasas de interés. Ustedes llegan a la comercial, pasa con nosotros, llega a la comercial de Fidu alguna cosa y me dice, mire doctor, es que miren las tasas tan divinas que nosotros estamos dando este mes. Hoy en día no me interesa la tasa, a mí no me muestra la tasa de interés que usted está ofreciendo. Muéstreme por favor la volatilidad de la unidad, del valor de la unidad de su portafolio. Importantísimo, ustedes no se preocupen por la tasa, preocúpense porque estos señores estén teniendo una gestión de su portafolio razonable para el nivel de riesgo que ustedes están pensando que están asumiendo. Para quienes entienden el concepto de la duración es una medida de riesgo que me permite medir la exposición que tiene el portafolio a un cambio en las tasas de interés. Entre menor sea la duración, menor es la exposición que yo tengo. Los portafolios de los fondos de inversión colectiva, el portafolio a la vista, como objetivo debería tener una tasa de una duración inferior a 30, bueno, seamos un poco más agresivos, a 50 días. Uno mira todos los fondos money market en el mundo, de países más desarrollados, tienen ese objetivo de duración. La duración de los fondos de inversión colectiva en Colombia es superior a 200 días. Entonces, sí, hay una compensación probablemente más alta, pero están en riesgo. Entonces, pregunten, oiga, ¿y cuánto es la duración de su portafolio? Oiga, muéstreme la volatilidad, cómo ha sido el comportamiento del valor de la unidad. No miren la rentabilidad solamente. Hay que hacer ese cambio y hay que exigirle a sus administradores de recursos que por favor les ofrezcan alternativas. Es que yo voy a dejar la plata
por un año deme una cosa que sea más razonable a meter la plata en ese fondo a la vista. Esa es un poco la implicación. Resumiendo este punto, tasas de interés al alza tienen que cubrirse, es el momento de empezar a hacerlo. Pueden haber oportunidades de inversión, si ustedes tienen recursos líquidos, aprovéchenlos con sus bancos y con sus entidades financieras. Aquí está pues la prueba de lo que les estoy diciendo, acá los test han enfrentado algo de volatilidad. Y fíjense, esta es la Iberia 3 meses. Esta tasa es relativamente nueva, pero fíjense, o sea, esto no lo hemos visto desde que la Iberia existe. Estamos en estos niveles y realmente hay una situación para que ustedes se estresen en este mercado. Dólar, claramente esto ya conocido, hemos sufrido la peor caída en los últimos 5 años. La devaluación ha sido pues debido a la caída de los precios del petróleo, entre otros factores. Sin embargo, como les mencionaba hace un rato, la devaluación del peso colombiano no es aislada. El peso colombiano se devalúa como se devaluaron las monedas de todos los países de América Latina. Si ustedes quieren irse a vacaciones, déjenme hacerles una recomendación. Angra dos Reis, en la divisa entre el estado de Río de Janeiro y Sao Paulo, una isla espectacular. El dólar, la tasa dólar real está a 750 pesos. Este es el nivel más bajo de la historia que, pues, como les digo yo, tuve exposición a real. Entonces, en ese sentido, la tasa de cambios, a irse a vacaciones a Brasil, está buenísimo. Váyanse de vacaciones a Miami y verá cómo les va de bien. Realmente hay que pensar en otras cosas. Vive Colombia, baja por ella, esas cosas es importante. Pero lo que les digo es que hoy en día no es solamente Colombia la que está enfrentando problemas. Y no somos los peores, hay mejores. Hay países que nos permiten seguir sintiéndonos potentados, así, que nuestros pesos sí que valen. Argentina, Brasil, son países que tienen esas condiciones. Claramente, lo que les mencionaba hace un rato, el problema no es la subida de tasas, como les digo, la subida de tasas es natural. Si el petróleo sigue cayendo, se mantiene en esos niveles, vamos a tener, si ustedes, o sea, ya olvídense del dólar a 2000, eso no es una realidad. Fue una realidad con el petróleo por encima de $100, eso no lo vamos a volver a ver en el corto plazo. Lo que hace difícil, yo quería traerles a ustedes un quote, decirles, mire, y mi posición sobre la tasa de cambio es que a final de año debería estar les digo lo siguiente, hay una dificultad muy importante en este momento en el mercado interbancario de dólares, y es que hay falta de profundidad en las posiciones de los inversionistas o de los tenedores de dólares, de los bancos, de quienes tienen exposición en dólares. Entonces no hay nadie que le meta el pecho. Si el dólar en condiciones, en otros momentos, fíjense que uno nunca ve estos brincos en esta grafiquita. Esta es una gráfica de 5 años. Acá en el 2000, a comienzos de este año, hubo un poco de estrés, pero de todos modos nunca tuvimos esta situación. Si uno ve la grafiquita más gruesa negro, es que hay más volatilidad. Desafortunadamente hoy, esa falta de profundidad lo que hace es que haya una volatilidad exagerada en el peso dólar. ¿Eso qué implica? Pues, primero, de nuevo, voy a asumir que ustedes se cubren si tienen exposición cambiaria. Lo deberían hacer, y si no, llamen a su comisionista de bolsa, amigo, oiga, doctor, venga, explique qué es eso. Porque es que hay que hacerlo. Con mayor volatilidad, si tienen exposición a dólares, están en la mala, porque sale más caro los costos de cubrimiento. O sea, lógicamente, si la posibilidad de que Juan Manuel se estrelle es altísima, pues la prima de seguro del carro de este señor es altísima. Esa es la circunstancia. Hay un problema. Muchas empresas, el endeudamiento externo del país se incrementó en los últimos 7 años, y se incrementó principalmente por crédito privado. Las empresas muchas empresas quisieron aprovechar las tasas de interés bajas que le estaban ofreciendo emisores colombianos, y hay muchas empresas que tienen exposición crediticia en dólares, y eso hace que hay un riesgo evidente. Cuando mi deuda se dobló de valor, pues lógicamente puedo estar enfrentando problemas. Hay un efecto natural, hay un efecto sobre la inflación, aunque este efecto, no se confundan, es un efecto. Ojo, ¿cómo se mide la inflación? La inflación no arranca de 100 y yo la mido sobre 100. La inflación va creciendo en la medida en que crecen los precios
de la canasta de bienes. Hace 6 meses, con el dólar a 2.500, pues la inflación había recogido algo de ese efecto. Hoy ya recogió el efecto de dólar a 3.000. Estamos en una nueva realidad. La inflación es el cambio en los niveles de precios. Cuando ya el dólar está por acá, a menos de que nos vayamos a unos niveles de un 25, un 30% de devaluación superior a lo que tenemos hoy, no debería tener un impacto tan directo y tan fuerte como el efecto que hemos tenido de la devaluación de casi 50% que hemos tenido en este año. Entonces, en ese sentido, hay inflación. Si la tasa vuelve por allá arriba, hay peligro de que eso vuelva a afectar la inflación, pero ojo, el efecto de la devaluación sobre inflación es un efecto de una sola vez. ¿Es claro? Entonces no hay que preocuparse tanto por eso. Lo que sí es, la volatilidad genera un problema muy serio y es en la actitud de las personas. Y es, ¿para dónde va ese dólar? Yo les digo, o sea, yo vengo acá supuestamente a decirles mi opinión sobre el dólar. No tengo opinión de dónde va a estar al final del año porque sinceramente es muy difícil con la volatilidad que les acabo de mostrar. En ese sentido, resumen, dólar, nueva realidad. Olvídense del dólar a 2.000. Si estaban esperando llevar a los niños, ahorren más. A Miami, a Disney, ahorren más. No hay nada que hacer. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son lo que implica? Hay que hacer herramientas, hay que cubrirse si no se están cubriendo ya. Esos cubrimientos son más caros. Y hay una dificultad que veremos cómo evoluciona y es la falta de profundidad de ese mercado porque la volatilidad así no es deseable. Ojo una cosa, este site se lo recomiendo, es Business Insider, además es divertido, tiene artículos chéveres. Esta es una presentación, una foto que le saqué a una presentación que ellos tienen, un artículo que publicaron ayer de las 100 gráficas más o las 100 slides de presentación más importantes del mundo. Y dentro de esto dice, no alcanzan a leer ahí, pero dice que hoy no es ahí dice, no es un muy buen momento de estar corto en mercados emergentes. Lo que están diciendo es que los mercados emergentes ya tocaron fondo, de alguna forma. Entonces, si la visión internacional es que ya el dólar ya tocó fondo, no hay que estar cortos en Colombia en este momento, porque ya el dólar tocó fondo, de golpe ya estamos ahí. Mi sensación es que estamos en una franja de unos 200 pesos donde podemos ver algo de estabilidad. Lo complicado es que tenemos unas volatilidades de 40, 50 pesos en un día que no son sanas para hacer una gestión adecuada del riesgo. Hay un libro que me pareció muy interesante y que les recomiendo si no lo han leído, el libro El Cisne Negro, de Black Swan, de Nassim Nicolás Taleb. Él hablaba, o la esencia, la diferencia de riesgo no es muy fan de los modelos de riesgo. Él dice que la mejor forma de gestionar el riesgo es no tener exposición, simplemente. Es exponerse a eventos positivos solamente. Lógicamente eso pues cuesta mucho y bueno, léanse el libro, es interesante. Lo que él dice es que hay dos mundos. Un mundo que llama él extremistán y hay uno que es normalistán. Entonces uno dice, listo, si uno saca el promedio de todas las personas, de las alturas de todas las personas acá, seguramente pues vamos a sacar una media y 2 desviaciones estándar, vamos a estar el 95% de las personas que están en esta sala y las personas que están en Colombia, etcétera, etcétera. Él dice, esas son estadísticas de normalistán. Las estadísticas de extremistán son las que son complicadas. Las estadísticas de extremistán es, saquemos la media del ingreso de todas las personas en el mundo y hagamos las estadísticas. ¿Cuál es la probabilidad que exista un tipo como Bill Gates o como Carlos Slim? Menos de 0, básicamente. O sea, estoy exagerando, lógicamente. Pero es una probabilidad de que, ese es un tipo realmente improbable. Lo que Nassim Nicolás Taleb dice es que en el mercado financiero, desafortunadamente, la estadística que se utiliza debería ser estadística pensando en extremistán y se utiliza estadística que está usando modelos de normalistán. La volatilidad que estamos viendo hoy en el peso dólar es una volatilidad que se acerca más a extremistán. Eso es una cuestión para tener en cuenta. Entonces hay que cubrirse en momentos de estos tan difíciles, disminuir la exposición que uno pueda. Inflación, lo que les decía. La inflación está fuera del rango meta del Banco de la República. Este era el discurso que ellos habían sostenido siempre. Los aumentos en el precio de los alimentos a raíz del fenómeno del Niño, de las dificultades de oferta, son terribles que se presenten, pero son situaciones transitorias. La oferta se ajusta,
Hay un incremento en los precios de los importados, eso también es un efecto de una sola vez. ¿Qué sucede? Este es un comentario que hizo el doctor Carlos Gustavo Cano, que es codirector del Banco de la República, en el foro de ANIF en Barranquilla hace unos días. Hay una cosa que les recomiendo, invitación. Uno tiene que de vez en cuando meterse a la página del Banco de la República y leerse los discursos que los directores y que J. Uribe hacen por ahí, lo mismo la del Ministerio de Hacienda. Es bien interesante porque uno ve la visión sin que se la tengan que contar. Y uno no tiene que ir al seminario de ANIF, pagar una plata para que le cuenten esta historia. Uno puede mirarla gratis en internet. Lo que dice el doctor Carlos Gustavo Cano es que la prolongada persistencia del aumento de todos los indicadores relevantes a la inflación anual, el IPC, la inflación sin alimentos regulados, las no transables, podría estar sugiriendo la existencia de presiones de demanda. Presiones de demanda es la inflación se nos alborotó. O sea, ustedes están demandando más de lo que la capacidad de producción del país tiene. En ese sentido, el Banco de la República se siente bastante cómodo con tomar medidas para controlar la inflación. Y hay un tema adicional, y es que hay una cosa que se llama la expectativa de inflación. Las expectativas de inflación, cuando yo compro unos títulos o cuando yo compro hago una inversión, no la hago por la realidad de hoy, yo la hago porque yo estoy pensando en lo que va a pasar hacia adelante. Si yo estoy creyendo que la inflación se va a alborotar, pues lógicamente tomo medidas y en vez de comprar títulos a tasa fija, yo probablemente compro títulos indexados a inflación y cosas de ese estilo. Hay una forma de medir las estadísticas, de medir las expectativas de inflación, es comparar el test en URs versus el test en tasa fija, y viendo ese spread, normalmente uno espera cuánto es la tasa fija, cuánto es la expectativa de inflación a diferentes niveles. Lo que el Banco de la República percibe es que esa expectativa de inflación está por encima del nivel del rango meta que ellos tienen. Cuando ellos llaman eso el anclaje de las expectativas de inflación, cuando se rompe el anclaje de expectativas de inflación, es el momento de tomar decisiones. Si el Banco de la República no toma decisiones en ese momento, nadie le cree. Acuérdense, la política monetaria es un mito, dicen por ahí. Los no monetaristas dicen que la política monetaria no tiene efectos sobre la economía real. Si el Banco de la República no hace que su política sea creíble, pues claramente tenemos una dificultad de control monetario. Y en ese sentido, pues yo les digo, el Banco de la República puede estar muy cómodo con el aumento que hizo, no les extrañe que ellos consideren hacer aumentos posteriores de tasas de interés, y lo grave es que pueden perfectamente pensar en medidas adicionales, medidas monetarias adicionales. ¿Eso qué implica para ustedes? Contracción monetaria, menos liquidez. De nuevo, esto le pone presión a las tasas de interés, las tasas van para arriba, no hay nada que hacer. Menores ingresos del gobierno nacional. Obviamente la caída del precio del petróleo pues, generó una pérdida de 20 billones de pesos. ¿Eso qué efectos tiene? Recortes en el gasto, lógicamente. Hay una cosa que es muy interesante de uno de los discursos que en una rendición de cuentas del ministro Cárdenas con el presidente, con todos los ministros, que pueden ver, es un videito en la página del Ministerio de Hacienda. Una cosa que él menciona muy interesante es lo siguiente: ellos están tratando de mantener el gasto en las prioridades, que es educación, inclusión social, otra serie de cosas. Y una cosa que dice es que definitivamente el gobierno está gastando mucho menos en infraestructura. El gobierno no está gastando en infraestructura. ¿Qué implica eso? ¿Que la infraestructura del país se va a caer y esas cosas? No. Se pasó por el Congreso una ley de las asociaciones público-privadas. Lo que el gobierno pretende es que se reemplace los recursos que se tenían de presupuesto nacional para las 4G y para toda la inversión en infraestructura que el país necesita, ya no la haga el gobierno, ya la hagan los privados. Hace todo el sentido del mundo que el gobierno dé beneficios para las personas con menores ingresos, etcétera, etcétera. Eso es papel del gobierno, pero una carretera hoy en día es un negocio y en ese sentido los privados lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Y cómo van ustedes ahí? De nuevo, las APPs y los proyectos 4G no están fondeados totalmente. Ayer, en estos días, se publicaron una noticia diciendo que habían logrado cierre financiero de la perimetral de Cundinamarca, que es la que va por detrás del cerro, que lleva del norte hasta la salida a Villavicencio.
que habían cerrado otras carreteras, que han logrado cierre financiero. ¿Eso qué quiere decir? Que el sector privado ya tiene los recursos para fondear la construcción de esos proyectos de infraestructura. Maravilloso, no, ya sabemos que existen, pero ya no sabe si es, o sea, que eso sea noticia implica que hay una otra cantidad de proyectos que ya están listos y que no tienen cierre financiero. De nuevo, ¿ustedes cómo van ahí? Mayores necesidades de recursos para poder gastar. Hay otra presión de demanda de recursos, menor liquidez, tasas de interés, probablemente con presiones al alza. ¿Que eso es malo? No, me parece que eso está muy bien, al contrario. El mercado financiero debe ser el que dé los recursos para que todos estos proyectos se generen. Hay una gestión de riesgo, ustedes están acá porque creen en la gestión del riesgo y en ese sentido pues dejemos que los profesionales administren el riesgo. Claramente hay menores pagos a contratistas, mayores necesidades de financiación y muy probablemente, y esto es ojalá lo hagan rápido, una reforma tributaria. Si ustedes no declararon renta, ojalá en la próxima reforma tributaria les toque declarar renta. Les digo, no es malo. Nosotros deberíamos pagar, deberíamos disminuir la tarifa impositiva de quienes hoy en día están pagando renta o que están pagando impuestos y hacer que la base sea mucho más amplia. Que alguien pague algo haciéndolo justo hace que efectivamente podamos invitar a inversionistas a que abran proyectos en el país. Esto hay que, así como se democratizó, no sé, Ecopetrol, Avianca, una serie, hay que democratizar también el pago de impuestos, obviamente, de forma técnica, de forma progresiva, es decir, que los que tienen más paguen más, pero que todos algo paguemos. Eso es importantísimo, es uno de los propósitos que tiene que tener el gobierno. No sé si el capital político que tiene en este momento le dé para hacer eso, pero definitivamente el 2016 va a ser un año de muchas necesidades de mayores ingresos. Ojalá no opten por el camino fácil de hacer aumentos en impuestos que son fáciles de recaudar, sino que realmente se piense en una reforma estructural del sistema tributario del país. ¿Qué tanto le pega a los ingresos del gobierno el petróleo? Fíjense, en los momentos de boom petrolero fue muy importante el ingreso. Afortunadamente teníamos la reforma de las regalías, porque cuando el petróleo fue más rentable, pues el gobierno y las regiones pudieron organizar eso. Yo soy un gran admirador de la reforma de las regalías, pero definitivamente si no se hubiera hecho en ese momento, tendríamos 4 estadios de rugby más para Tehueno y tendríamos una serie de piscinas olímpicas en sitios donde no hay, y eso se logró evitar. Sin embargo, el petróleo para el 2016 no va a ser relevante en los ingresos del gobierno. A mí me parece, de hecho, que esto puede ser bastante optimista, que el gobierno efectivamente va a tener unos ingresos superiores a lo que tenemos en el 2016 más hacia adelante. Vamos a ver. Sin embargo, reforma tributaria es fundamental. Y este es un tema que es bastante particular. Crisis en el sector eléctrico. ¿Ustedes han oído hablar de crisis en el sector eléctrico? Estrésense. Hay unas dificultades importantes en el sector eléctrico. Finalizando la preparación de esta charla, me fui donde el presidente de Erivex, que a propósito también es filial de la Bolsa de Valores de Colombia y es cerca a donde yo me siento. Entonces me fui hasta allá y le dije, Rodrigo, cuénteme qué es esa vaina de la crisis del sector eléctrico. Entonces hay un tema, y es que en Colombia hay un manejo financiero muy sofisticado del precio de la energía en Colombia. Tenemos un esquema regulatorio pues, más o menos suficiente, y tenemos un mercado en el cual ustedes diariamente, si ustedes les preguntan cuál es el mercado en Colombia en el cual se negocia 24 horas, no es la Bolsa de Valores de Colombia, no es el Banco de la República, el CEN del Banco de la República, no es ninguna de estas plataformas, no es la Bolsa Mercantil, es el EXEM, el Sistema Interconectado Nacional. El precio de la energía en Colombia se negocia 24 horas. El sábado se están haciendo subastas del precio de la energía del domingo. Entonces, todos los días se establece el precio por horas del megavatio en esta bolsa que es administrada por una filial de ISA. Resulta que eso garantiza que todos los días se establece una compensación por la generación de energía. A partir del apagón que ustedes probablemente se acuerdan, en comienzos de los 90 el gobierno hizo un esfuerzo en regulación y en todo,
en generar unos incentivos para que existieran generadoras térmicas que pudieran entrar a cubrir los faltantes de energía que las hidráulicas pudieran tener. Y en ese sentido se hizo una cosa que se llama el cargo por confiabilidad. Entonces, la idea del cargo por confiabilidad es que a mi empresa, si yo soy un generador, me pagan por tener una planta lista disponible para poder generar cuando se necesite. Y cuando yo me manden generar, me van a pagar el precio, un precio que se llama el precio de escasez. El precio de escasez es por allá, una cosa así. Si uno traduce eso a efectos, a idioma financiero, el cargo por confiabilidad es la prima de una opción call en la cual todos los generadores están cortos, con un strike, con el precio de ejecución, que es el precio de escasez. En este momento tienen a todas las generadoras térmicas generando a precio de escasez y el precio de los combustibles está por encima del precio de escasez. En este momento todos los generadores térmicos que tienen prendida su planta están perdiendo plata. Eso no es un secreto, eso es una circunstancia. Hay mucha gente. ¿Qué pasó ahí? Básicamente, los generadores no se dieron cuenta que estaban asumiendo un riesgo en un instrumento financiero porque simplemente estaban disfrutando de la prima. Es como que la aseguradora, cuando yo le entregué la prima que me cobró por el seguro del carro, se la gastó y yo me estoy estrellando en este momento y no tiene cómo responder por mi siniestro. Eso es lo que está pasando en este momento. Hasta ahí sí que embarrada, que pesar con los inversionistas que hicieron una inversión en el sector, en estas generadoras y todo esto. Complicadísimo para ellos, es una tristeza que pierdan plata. Pero eso es un problema del ministro de Hacienda. En algún momento al ministro de Hacienda le va a tocar llegar y asumir y de alguna forma resolver ese problema. Los activos de generación están ahí, entonces de alguna forma lo que va a pasar es que van a cambiar de manos. Ya no van a estar en manos de los inversionistas iniciales que se quebraron, sino que probablemente van a estar en manos del gobierno. ¿Eso qué implica? Presión fiscal. Entonces, ¿y ustedes cómo van ahí? De nuevo, si eso se presenta, tasas a la alza, mayor necesidades de recursos del gobierno. Entonces, en ese sentido es muy complicado. Sin embargo, hay un problema y es cuando si uno se imagina el Consejo de Ministros y dice el ministro Cárdenas, mire, presidente, es que vamos a tener que asumir los activos de las generadoras. Ahí uno dice, uy, sí que embarrada, todo lo que les acabo de decir. Pero el problema es que tenemos un 7% del parque de generación térmica, bueno, 7% del parque de generación total, que son térmicas que utilizan combustibles líquidos. Las térmicas que utilizan combustibles líquidos tienen una dificultad y es que no se han probado por periodos largos de tiempo. El niño que tenemos implica que dentro de los próximos meses, muy probablemente si los embalses siguen cayendo, vamos a tener que poner a funcionar las plantas de combustible líquido a unos niveles de generación que nunca han estado. Y ahí el problema en el Consejo de Ministros no va a ser que el ministro Cárdenas alce la mano, sino cuando el ministro de Minas, pues González, alce la mano y diga, presidente, es que tenemos un problema, se dañó la planta. Y ahí sí podemos tener un problema de racionamiento. ¿Cuál es la expectativa? Es que en el peor de los casos eso es 7% de la oferta total a nivel pico, en el momento pico, o sea, la oferta total a las 6:30 de la tarde, el 7% probablemente está siendo estresado. La pregunta es, listo, ¿y qué vamos a hacer? ¿A quién no le vamos a entregar energía? Es un problema político muy importante decidir quién no va a poder. ¿Será que le vamos a quitar energía a Cerro Matoso y a Acerías Paz del Río? ¿O será que vamos a hacer un racionamiento de 1 hora a las 6 de la tarde en diferentes ciudades, cosas de ese estilo? Puede presentarse. Sí hay un riesgo de que se presente una situación de esas. Por un lado, las empresas generadoras tienen un problema financiero. ¿Eso qué puede pasar? Sí, si es problema financiero, es problema del ministro Cárdenas, ahí él arregla y obviamente al final terminamos pagando todos. That's life. Problema serio es que efectivamente se dañen las plantas que tenemos que podemos estresar. ¿Qué implica eso? El último apagón costó algo así como 20 billones de esa época. Eso es a billones de hoy podemos hablar de que eso es un 40% del PIB, una cosa de ese estilo. Que si estamos en la misma situación del 90 y tanto, no, o sea, estamos hablando de que lo estresado es el 7%, hay 2 proyectos de GESELCA que están por salir, entonces de golpe alcanzan a reemplazar algo. No estamos en situación grave, pero si ustedes pueden ahorrar luz
no es un chiste, es mejor ahorrar luz. O sea, hay que ser conscientes de que es preferible eso a lo otro. O sea, que si es problema del ministro Cárdenas, sí, de nuevo, problema serio de que resolvamos el problema financiero de las generadoras y el sistema, pero el problema financiero no pasa a ser financiero. Como le dicen a uno los papás si se estrella en el carro, y mijito, menos mal, no le pasó nada. Ese es un problema, listo, ¿cuánto vale el arreglo del carro? Aquí el problema es que sí puede pasar algo. Es un tema crítico, es un tema serio. Las probabilidades, de nuevo, no son muy altas, hay muchos factores que tenemos que llevar en consideración, pero es importante tener en eso. Como les dije, no iba a hacer comentarios del otro riesgo político que teníamos. No sé cómo estamos de tiempo, me han dicho que íbamos de pronto a abrir espacio para preguntas, y ahí sí, por favor, no sean tan duros conmigo. Entonces, de nuevo, siguientes diferentes mercados. Una cosa que hacemos en InfoBalmer, by the way, es que a nuestros clientes muchas veces vienen a preguntarnos, oiga, ¿y esto qué es? Instrumentos financieros y cosas de ese estilo. Entonces, aprovechen estos minutos para resolver algunas dudas de mercado, de cosas políticas. Puedo contestar también por quién voy a votar si les interesa, etcétera, etcétera. Hay personas que tienen inquietudes, preguntas, ¿sí? Allá. Gracias. Muy buenos días. Buenos días. Volviendo un poco al escenario pues, de las tasas de interés y la volatilidad, nos hablaba de los fondos de inversión colectiva. Entonces nos decía que, pues, digamos, estaban generando una rentabilidad que daba como resultado la volatilidad y que las que tienen estos fondos. Muy buena pregunta, muchas gracias por la pregunta. En términos generales, las operaciones de cubrimiento se tienen que establecer en el manual, en el reglamento del fondo. La mayoría de las entidades tienen en su reglamento la posibilidad de hacer cubrimientos de acuerdo a los factores de riesgo que asumen los fondos, y hay una reglamentación que les impide. Cuando uno utiliza derivados financieros, uno los puede utilizar para cubrirse o para apalancarse. La restricción legal está enfocada 100% hacia que no haya apalancamiento en la utilización de estos instrumentos financieros. En términos generales, no hay una restricción a que puedan utilizar estas herramientas de cubrimiento. ¿Por qué no lo hacen? Principio, porque la posición que ellos tienen es que de golpe es muy costoso el cubrimiento o no es el momento adecuado, etcétera, etcétera. Hay otro problema muy serio, y es que es problema de infraestructura. Es decir, los sistemas de muchas de los comisionistas o de las administradoras de estos fondos de inversión colectiva no tienen una herramienta para valorar estos fondos o estos instrumentos de derivados. Con eso dicho, hay una cosa, no está del todo mal que no cubra mi portafolio, dependiendo del tipo de promesa de valor que yo les estoy diciendo. Si yo les digo a ustedes, mire, yo voy a ofrecerles un fondo de inversión colectiva que les va a entregar la rentabilidad más parecida al Colcap, al índice de acciones de la bolsa. Si yo hago un ejercicio de cubrimiento, es decir, tengo el portafolio que replica el Colcap y por el otro lado estoy haciendo un cubrimiento del 20%, hago una operación en corto del 20% de mi portafolio, pues yo no les estoy cumpliendo con mi promesa de valor. Yo no les estoy dando a ustedes el 100% de lo que varía el Colcap. Si la promesa de valor del gestor, del administrador del portafolio es, yo le voy a dar una rentabilidad correspondiente a un benchmark, no debería estarse cubriendo, yo debería estar monitoreando el benchmark, y si tengo exposición debería por el otro lado yo mismo hacer mis cubrimientos. El problema es que la mayoría de los fondos de inversión colectiva, la promesa de valor es ofrecerles a ustedes la mejor rentabilidad posible con liquidez permanente. Y ahí es donde, para poder yo competir, lo que estoy haciendo es asumiendo una duración más alta de la que yo debería, si ustedes quieren sacarme la plata mañana, y en ese sentido estar expuesto en gran medida a riesgo de tasas de interés.
Entonces, en resumen, algunos no lo hacen porque no les gusta o no les parece que es el momento adecuado. Segundo, y uno de los elementos más relevantes es falta de infraestructura, no tienen aplicativos para gestionar esos recursos, esas herramientas de cubrimiento. Una pregunta, doctor. Con respecto al tema que nos expuso inicialmente con la crisis que aborda en estos momentos al Brasil, ¿qué riesgo nos conlleva a nosotros cuando estamos a puertas de una incursión de un banco brasileño que es Itaú? Un banco que va a presentar unas tasas efectivas anuales del 4%, ¿en qué nos impacta a nosotros como en el sector solidario? Bueno, primero Itaú, yo creo que Colombia por muchos años fue el secreto mejor guardado de América Latina. Y no solamente para los bancos internacionales, para los bancos americanos, europeos, porque ellos, de hecho, ellos ya tenían algunas posiciones acá en Colombia. Hemos tenido a Citi, tenemos a los Bank of America hace muchos años, Bank Boston, Santander, todos estos bancos ya han venido a América Latina. Los bancos brasileros tenían un negocio tan bonito al interior de Brasil que jamás se les ocurrió pensar fuera de sus fronteras. Itaú fue el primer banco, es el banco más grande de Brasil privado. Él por primera vez se le ocurrió hace algunos años empezar a hacer incursiones fuera de sus fronteras en América Latina. Ellos ya tenían operaciones en Estados Unidos y en Asia. Y abrieron y compraron un banco en Chile. Abrieron una operación pequeña, un banco prácticamente de inversión en Chile con la intención de sacar resultados de ese mercado interesante que estaba creciendo. Hicieron esta primera incursión y ante las expectativas que tenían de deterioro de la cartera, de las condiciones económicas en Brasil, decidieron comprar Corbanca, pues una participación mayoritaria en Corbanca. Ellos están entrando a Colombia. Hay una cosa que nos tenemos que estar tranquilos. Cuando hay nuevos competidores en el mercado, ustedes saben, primero Escoba Nueva barre bien. Casos como que Itaú les quitó el fondeo de termotasajero a todos los bancos y se los quitó a punta de servicio. Es decir, Banco Itaú les aprobó en la mitad del tiempo el crédito que necesitaba termotasajero para cerrar financieramente el producto. Entonces, tenemos un impacto en servicios. O sea, definitivamente viene gente nueva con una visión agresiva, con ganas de hacer negocios. Tienen en un momento uno de los potenciales compradores de Citi cuando estaba pasando problemas era Itaú. Itaú decidió no comprar Citi porque no le gustó lo que vio, no porque no pudiera, o sea, perfectamente habría podido comprar Citibank. Ese es el tamaño de Itaú. De nuevo, vamos a tener un agente compitiendo muy fuertemente en servicios. En cuanto al delta, yo pensaría entre la situación antes de Itaú y lo que va a pasar después de Itaú, yo pensaría que hay recursos, pero de todos modos ese banco ya existe en Colombia, o sea, Corbanca ya existía en Colombia, ellos van a asumir posición sobre Corbanca, probablemente van a modificar procedimientos y temas. Yo diría más un impacto sobre servicios, sobre la forma como entregan el servicio, más que sobre la disponibilidad o la afectación de tasas. La estructura de tasas, de nuevo, siempre es parte de la oferta comercial que ellos traen. Vienen con una oferta comercial agresiva, eso no le quepa la menor duda. Pero es un banco que, a mi criterio, es un excelente participante nuevo en el sector financiero colombiano. Buenos días. ¿Cuál es la perspectiva del precio del dólar a futuro? Porque en el sur del país, en Nariño, pasa lo diferente a lo que pasa en el norte, en la frontera con Venezuela. Para los ecuatorianos es atractivo nuestro mercado en el momento. De nuevo, y recogiendo las palabras de hace un rato, es muy difícil llegar a decirles mi quote, mi apuesta por el dólar a final de año es tal, pero les digo, estamos en un rango un rango de alrededor de 200 pesos entre el 3.900 y el 4.100, que yo siento que el mercado considera ese rango de precios un rango de precios adecuado. No vamos a ver, a menos de que sucedan algunas sorpresas positivas muy importantes, hay que ver si efectivamente le quitan la calificación a Brasil y tenemos una entrada mayor de recursos, de pronto se empuja un poquito más hacia abajo. Pero para efectos prácticos, lo que ustedes están viviendo en este momento es lo que va a tener, sí va a haber un desequilibrio entre la capacidad de comprar
bienes y servicios en Colombia a los ecuatorianos, dado que ellos ganan o tienen acceso a dólares por su economía dolarizada. Sí va a continuar sucediendo eso. Yo esperaría, lo que sucede es que todos los mercados se acaban ajustando. Entonces, este beneficio que los comerciantes y quienes ofrecen productos y servicios en pesos en el sur del país y que pueden efectivamente acceder a consumidores ecuatorianos, seguramente eso, la oferta de bienes y servicios en el Ecuador va a ajustarse para ser competitiva con Colombia. No de forma fácil, no de forma suave, desafortunadamente esos son los gajes de uno haber renunciado a política monetaria, pero definitivamente no vamos a tener una reversión en el corto plazo de la situación cambiaria que tenemos hoy en día. Entonces yo diría, si usted tiene algo que vender, sígalo vendiendo allá. ¿Más preguntas? Buenos días. Buenos días. La pregunta es, con la coyuntura del dólar, ¿qué se espera sobre dos variables? El índice de producción industrial, uno, o sea, ¿qué se espera de proyección de ese índice? Porque puede ser una oportunidad para el país. Y el otro, la variable de desempleo. Muy buenas las dos preguntas. De nuevo, un poco de las cosas que yo mencioné, y más que el índice como tal, yo les mencionaría más las expectativas del sector industrial. Yo diría el dólar y sobre todo, más que los niveles actuales, la volatilidad que se está enfrentando y el incremento de los costos del cubrimiento a esa volatilidad hace que haya incertidumbre cambiaria, lo cual genera en los industriales un estrés y de pronto aplazar las decisiones de inversión. Una de las cosas que siempre se sostuvo desde el gobierno es que la tasa de cambio que teníamos de 2.000 pesos por dólar, etcétera, era excesivamente restrictiva, era muy complicada para los exportadores. El problema es que nosotros como país tenemos una operación de maquila muy grande, es decir, los insumos y los bienes primarios con los cuales se producen muchos de los bienes y servicios también tienen componente en dólares muy alto y eso puede ser hay un efecto de ambos lados. La incertidumbre es lo que puede darle problemas al sector industrial. En términos de variable de desempleo, yo pensaría que lo que sucede es que han habido efectos de las reformas, ha habido otro tipo de shocks que han empujado las variables de desempleo al alza. Hoy en día, de hecho, la tasa global de participación se redujo un poquito y es la cantidad de gente que está dispuesta a entrar al mercado de trabajo. Lógicamente, si los inversionistas no deciden emprender proyectos productivos, etcétera, etcétera, pues no hay un delta en ese sentido. Sin embargo, hoy en día tenemos unas mejores condiciones para contratar trabajadores. Hay todos los niveles de estímulos de la ley del primer empleo y todas estas cosas han dado frutos sobre mantener las tasas de desempleo relativamente estables. Con la situación actual, yo no vería que nosotros llegáramos a tasas, no esperaría una caída sostenida y fuerte de la tasa de desempleo, pero tampoco estoy viendo problemas críticos muy fuertes hacia allá. Creo que lo que se ha hecho para generar empleo formal está dando sus frutos y pues a menos de que tengamos choques peores que los que hemos tenido hasta ahora, no vería un deterioro en esas condiciones. Sin embargo, tampoco estoy viendo que realmente es que la sacamos, ahora sí todo el mundo va a tener trabajo, no estamos todavía ahí. Hay una desaceleración de la economía, tasas de crecimiento del 3%, no son tasas que nos permitan llevar a pleno empleo, entonces en ese sentido pues pensaría que estamos en unos niveles de relativa estabilidad en la tasa de desempleo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Buenos días. Con un tema que se está hablando últimamente, ¿qué concepto tiene este tema de que se ha hablado de la plusvalía? No, la verdad no tengo posición todavía, no tengo una claridad completa, todavía no hay la oferta no está, o sea, la construcción del proyecto no es completa, o sea, todavía hay muchas preguntas en el aire, entonces no tengo una posición en ese sentido. Sí hay que ajustar los ingresos regionales, locales y de la nación también. ¿Cómo?
yo todavía no prefiero no manifestarme sobre ese tema. Declaro más que oposición, es ignorancia en el tema. ¿Alguien más? Muchísimas gracias, han sido extremadamente pacientes, espero que disfruten el resto del seminario. Muchas gracias a Sorriesgo por la invitación y pues de nuevo para servirles. Síganos por favor, @Infobalmer en Twitter o @Infobalmer en Facebook y en LinkedIn. Muchas gracias.